¿Cómo están? Buena tarde a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer Buenas tardes. buenas tardes, la última charla de hoy. Entonces, voy a compartir pantalla y al final, si quieren, platicamos pues, de todo lo vertido en sus tres clases. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tema de los adultos mayores y su situación pues de la vulnerabilidad que tienen, ¿verdad? Hay un elemento muy interesante que se llama discriminación interseccional, que es, por ejemplo, si yo me pongo en medio de una calle y hay varias avenidas, se hace intersección de los caminos. En ese sentido, la intersección que tenemos en materia de derechos humanos y en el adulto mayor, pues nos damos cuenta con el tema de que pues al adulto mayor, pues con el tiempo va creciendo su vulnerabilidad intrínseca, ¿no? Por su situación y su condición que tiene como adulto, ¿no? Ahí entra entonces la intersección eh, de la discapacidad que va saliendo en cada uno de nosotros con el tiempo, ¿verdad? Puede ser visual, motora, mental, intelectual, incluso también, entonces ahí entra la discapacidad o discapacidad que podía tener desde antes, ¿verdad? Y también puede ser, pues, que sea la pobreza, una mujer afrodescendiente, indígena, que habla una lengua materna. Entonces, esa intersección son con diferentes circunstancias que se nos presenta a nosotros, tanto internamente también como externamente, ¿no? Porque externamente, pues si no tenemos los medicamentos necesarios, la infraestructura necesaria, la atención correcta y adecuada y proporcional, si no tenemos incluso el medio ambiente idóneo, la infraestructura de una ciudad o de la situación en donde vivimos, porque, por ejemplo, en la cuestión de comunicación, ¿verdad? De movilidad humana, pues tenemos mucha deficiencia, incluso nos ponemos en riesgo, ¿no? Subir a un transporte público donde el riesgo se incrementa incluso para lastimarnos o tener una situación que nos pueda lesionar. Hay transporte público que incluso no sube a personas adultas mayores. Entonces, ese es un tema donde la situación de vulnerabilidad se incrementa. Y las discapacidades, bueno, sabemos que van creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el tema de los adultos mayores, se deben de tener algunos principios rectores que ayuden a un mejor trato, una mejor atención en el final de la vida, ¿no? En la última etapa. Y eso, por ejemplo, se ve con el tema de que tenemos que fomentar la autonomía y la autoorganización del adulto mayor, ¿no? Incluso la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, muchas veces se da porque no permitimos que las personas mayores hagan las cosas por sus propios medios, ¿verdad? Todos se los queremos dar, todos los queremos transportar en silla de ruedas, que no camine, le pasamos las cosas, y eso está muy mal, ¿no? Más bien tenemos que fomentar que ellos por su propio pie puedan hacer las cosas en la medida de lo posible, ¿no? Y que puedan autorrealizarse, no inutilizarlos. Se debe de meter la participación. Un tema muy interesante que aquí hemos desarrollado, y ahí es importante, creo, destacar en este momento, porque de todo lo que han vertido ustedes, eh, es el tema
de que eh, no damos participación a las personas más importantes. Si vamos a hacer una política pública, si vamos a hacer un proyecto, una reforma legislativa, por ejemplo, para el adulto mayor, ¿por qué queremos nosotros tomar decisiones sin consultarlos, sin escucharlos, sin realmente que puedan participar y decirnos sus necesidades? Fíjense que cuando trabajaba yo en la Comisión de Política Gubernamental, Intergubernamental de Derechos Humanos, pues me di cuenta mucho de eso, de escucharlos, de ser empáticos, de poder tomar en cuenta lo que ellos realmente querían. Cuando estuve aquí en el gobierno de Puebla, empezamos a crear mesas de trabajo y nos decían los adultos mayores, fíjense algo que se van a sorprender, ¿qué es lo que necesitan, no? En política pública. Y decían, queremos un espacio, decían, principalmente los fines de semana, para que podamos interactuar entre nosotros, donde incluso podamos bailar, podemos convivir, podemos comer, podemos platicar, un espacio donde podamos interactuar. Y pedían mucho eso, incluso yo me sorprendí porque me enseñaron unos videos de la forma de muchos de ellos, cómo bailan, cómo se sonríen, cómo estaban felices en esos espacios. Y no había un espacio realmente considerado para ellos, ¿no? En la Ciudad de México sí lo hay. En Chiapas, me acuerdo, en el Parque La Marimba también había un espacio ahí donde bailaban y convivían con la gente, podían comer algunas cosas que les gustaba. Entonces, es un tema de que querían una participación activa, de sentirse vivos. Había otro proyecto, me acuerdo, con un amigo mío que tenía una relación civil sobre los adultos mayores, que se llamaba Los abuelos regresan a la escuela. Y era llevar a los abuelitos a las escuelas de primaria, principalmente los primeros grados, e incluso llevaban algo de su época, ¿no? Que todavía funcionara y se los enseñaban a los niños y les platicaban y les hablaban de valores y de cómo vivieron su época. Y eso pues era darles un motivo, ¿no? En Canadá se está viendo reunir el tema de los asilos, ¿verdad? Pues con los centros donde tienen a los niños que ya están abandonados o que no tienen una atención realmente por parte de sus padres porque los perdieron o los dejaron abandonados. Y entonces interactúan entre que los jóvenes y los niños puedan asistirlos, ayudarlos y a los adultos a que puedan darles algunas charlas, clases, tema de valores, y eso los hacía sentir vivos a los adultos mayores y a estos niños, ¿verdad? A poder empezar a tener interrelación con otra generación. Y eso pues realmente es un tema muy interesante para el tema de la participación. El tema de la equidad. El tema de la equidad es muy importante tomar en cuenta porque es el ajuste necesario a las necesidades de cada cual, ¿no? No nada más si es adulto mayor, si tiene una discapacidad, si es mujer, si es hombre, etcétera. La corresponsabilidad que tenemos, ¿verdad? Hay una película muy interesante que se la recomiendo mucho, que se llama El Agente Topo, que es sobre un adulto mayor que está perfectamente con sus condiciones intelectuales, físicas, motoras, mentales, y lo contrata un abogado para que vaya a un asilo a poder ver cómo eran las condiciones, principalmente con una de las personas que estaba ahí, una señora. Y bueno, se las voy a adelantar, pero espero que la puedan ver. El tema es que pues, lo que se da cuenta no es tanto cómo los atienden ahí dentro, sino el abandono de las familias, que ya no los van a ver, que ya los dejan ahí, que creen que por dar el dinero o echar una llamada por teléfono ya es la atención. Y ese es el tema de la corresponsabilidad. Esto también se ve con las personas con discapacidad, principalmente los que tienen un trastorno, una discapacidad psicosocial, donde los dejan a veces abandonados, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy importante porque muchas veces el tratamiento inicia a lo mejor, vamos a pensar,
de alguien que tiene una enfermedad mental o un trastorno que tiene que ir en contra de su voluntad y cuando el proceso de recuperación pues va asumiendo su autonomía, va creciendo su situación personal y si no la sacan de ese ámbito, pues realmente jamás va a poder tener una terapia correcta y adecuada. Y eso, por ejemplo, yo lo viví en el Hospital Infantil de Salud Mental allá en la Ciudad de México, que habían niños que habían dejado abandonados o jóvenes y que con el tiempo pues ya ahí pues se habían quedado con su problema sin salir adelante de su trastorno o su enfermedad. Entonces, muy importante esa corresponsabilidad que tenemos entre todas y todos de salir adelante. Y bueno, pues ahí es la carga incluso que tiene el paciente con el cuidador, pero también con la gente que está alrededor que tiene que asistir al cuidador, tiene que asistir al paciente, tiene que asistir para poder darle un contrapeso en su vida, ¿no? Si no entra en este proceso de burnout. La atención preferente que se debe de tener con los adultos mayores principalmente, pues, porque, pues, no pueden estar mucho tiempo parados o en el sol, ¿verdad? Entonces, se tiene que venir en los amplios ámbitos. Y también incluso en la cuestión jurisdiccional, si presentan una demanda, tiene que ser más rápida, más acelerada. Y ahorita vamos a ver incluso eso también cómo ha avanzado. Muy bien. Yo creo que está en pausa y no pasa mi presentación. Espérenme tantito. Algo le pasó a mi presentación, ¿eh? Espérenme tantito. A ver, ahí. Que no quería compartir. Dice que está, ahí está. Ya. Bueno, eh, entonces ahora hay que ver que hay muchos instrumentos jurídicos que hablan sobre las personas de edad, sobre el tema del envejecimiento, ¿verdad? Sobre el tema de las políticas públicas que se tienen que tomar, como muy importante la Acción Internacional de Madrid. Y así han evolucionado diferentes instrumentos jurídicos para hacer efectivo ese derecho de las personas mayores, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos la ley de los derechos de las personas mayores del 2002, pero el tema más importante a desarrollar, y que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque yo creo que el gobierno mexicano no supo ni qué firmó, ni su responsabilidad internacional, ¿verdad? Es la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores del 2015, ¿no? Esa incluso la pueden conseguir en internet. Si alguien la puede compartir mientras yo voy platicando, se lo agradecería mucho, porque es un instrumento jurídico que es un tratado internacional en materia de derechos humanos firmado por México y ratificado. Quiero decirles que es muy triste porque este documento, ¿verdad? Es de los pocos que se han sido ratificados. Creo que nada más van 5 países desde el 2015. Y a veces les damos más interés a otros temas que a este tema que es muy indispensable tomarlo en consideración para la transformación jurídica. Y también quiero decirles que es el único en su tipo y es el primero en que se hizo y surgió en la Organización de los Estados Americanos, o sea, en América. Quiero decirles también que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen vinculación jurídica, no nada más los artículos, sino los preámbulos. Se tienen que hacer cambios, modificaciones a la ley y a las políticas públicas. Entonces aquí voy a poner nada más algunos puntos importantes para nuestro tema. Por ejemplo, en el preámbulo dice, decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica. Más adelante dice, convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar
con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de esos derechos de la persona mayor y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos. En el capítulo primero habla de los objetos y ampliación de aplicación y definiciones. Y ahí nos establece que ese ámbito de aplicación de objeto que tiene es el objeto de la convención, donde debe de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno negocio y ejercicio en condiciones de igualdad de todos esos derechos humanos y fundamentales, libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozca el derecho interno o las legislaciones internas de los Estados partes a favor de la persona mayor. Un punto central aquí, que a mí me gusta mucho hablar, es el tema, por ejemplo, de la inclusión. La inclusión incluso surgió en la materia de discapacidad. Ahora se ha desviado para otras situaciones, pero la inclusión es que las personas con discapacidad puedan tener una integración social más independiente con su situación en el medio en que se mueven y se desarrollan, ¿no? Todos los, por ejemplo, los medios de movilidad puedan ellos moverse. Esto quiero decir, por ejemplo, todos los vehículos donde van a acceder, puedan ellos acceder, ¿no? Que tengan rampas, que puedan poner una silla de ruedas, que sean respetuosos, que los semáforos pues tengan para los que tienen un problema de discapacidad auditiva, que escuchen para que puedan pasar, que en las calles haya canales para llevar con el bastón y puedan ver el braille que deben de tener en los restaurantes, en muchos establecimientos, en las escuelas, en los elevadores, ¿verdad? Eso es realmente la verdadera inclusión. No poner un baño neutro u otras cosas, sino que se incluyan esas personas que por su situación en particular puedan integrarse. Ahora se ha desnaturalizado ese tema de la inclusión para otras situaciones, pero en su origen era eso. Y eso es lo que tenemos que entender en este tema, que puedan poder realmente realizar su vida sin las, podemos decir, las trabas o los obstáculos que a veces nos presenta los medios donde nos movemos. El otro tema muy importante es que si la norma interna, por ejemplo, la ley del adulto mayor, es mucho más protectora, en ese sentido, bueno, pues entonces se aplicará esa y no este tratado. Bueno, ¿qué más podemos ver? Definiciones. Fíjense que este documento ya presenta algunas definiciones muy interesantes, como el abandono, que es la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida, su integridad física, psíquica o moral. Y ya por primera vez agregan los cuidados paliativos. Después de grandes luchas internacionales, por fin se aplican acá y las define como la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarca al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal y no la aceleran ni retrasan. ¿Qué quiere decir? Que cuando se firma este tratado internacional, queda como un derecho humano de un tratado, de una convención. Y al estar firmado y ratificado por el Estado mexicano, después de la Constitución, este tratado tiene un nivel superior a las demás normas y entra, se llama bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad constitucional,
que es la Constitución, y el tratado entra, ¿verdad?, a cerrar pues, realmente esos derechos y hacer un bloque con este tema muy importante. ¿Y por qué les digo? Porque se les comenté que yo creo que el Estado mexicano no supo ni qué firmar, porque tiene entonces un compromiso de hacer toda la transformación jurídica, política, pública, institucional, de transformarlo en razón de este documento. Tiene mucho valor. Incluso este es muy importante que lo puedan bajar porque para muchos de ustedes les servirá como forma de presionar a las instituciones porque tienen la obligación de seguirlo y atenderlo. Habla de la discriminación y ahí viene, pues realmente es una exclusión irracional, ¿verdad? Que puede estar en contra de la igualdad de condiciones de esos derechos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Tienen, por ejemplo, derecho a expresarse y a ser escuchados, porque muchas veces son los grupos más abandonados, ¿verdad? Porque no tienen esa fuerza, esa capacidad de ser escuchados ni les ponen atención. Entonces, es muy importante. Habla de la discriminación múltiple que se pueden dar por diferentes fenómenos de exclusión, ¿verdad? Por la situación de las personas mayores. Habla de la persona mayor que aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determina una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65. O sea, el tope son los 65 para arriba. Y este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor, ¿no? Incluso ya también se habla de las personas de la cuarta edad, ¿verdad? Persona mayor que recibe servicios de cuidados a largo plazo. Ojo, porque aquí viene un poco el tema que señalaban que qué podemos leer. Pues este instrumento es muy bueno para dar un tema de esto del cuidado. Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado, sea público, privado o mixto, y en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía que brinden estos servicios de atención por tiempo prolongado a las personas mayor como dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su domicilio. Los servicios sociosanitarios integrados, fíjense, otro elemento muy importante que es que los beneficios y prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía. Una unidad doméstica u hogar, ¿no? El grupo de personas, ¿sí?, que viven en una misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades básicas sin que sea necesario que exista un lazo de parentesco entre ellos. Aquí ya empieza a haber de forma indirecta un reconocimiento a esos cuidadores que asisten a estas personas ajenas a la familia. El tema de la vejez, que es una construcción social de la última etapa del curso de la vida. No quiere correr. A ver, ahí está. También tiene el tema de los principios generales que se deben de establecer a este grupo, ¿no? Que son valorización de la persona mayor y su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. Esto se ha perdido y era algo muy valioso en nuestra sociedad mexicana. Algo que me enseñaron mucho mis profesores en España es los latinos tienen una visión del adulto mayor muy diferente. Yo creo que lo que ha pasado en la ciudad, que incluso hemos robado muchas ideologías de Europa, pero tanto buenas como malas. Yo cuando trabajé en el campo, recuerdo cuando estuve en Chiapas principalmente, cómo iba acompañado de los traductores y de repente se acercaba un adulto mayor y lo iban, lo saludaban, lo asistían con mucho respeto.
Y yo hasta le decía, ¿qué es tu pariente? ¿Es tu abuelito? ¿Es tu papá? Es el tata, decían. Y al tata se le respeta en la comunidad y se le ayuda en todo lo que necesite. Uy, qué bien, ¿no? Y eso pues es algo histórico que teníamos, ¿no? Incluso la palabra senador viene de senectut, de una persona sabia por su tiempo. También en las comunidades americanas, principalmente, había el Consejo de Ancianos, ¿verdad? En América Latina, los náhuatls, mucho más protectores que los romanos, no nada más tenían protectores de vientre, ¿no? De las mujeres embarazadas, sino protectores de la vejez, del adulto mayor, que le daban acompañamiento y seguimiento. Es un valor muy importante que teníamos en América Latina, que se ha ido pues difuminando. Ahora estamos incluso dejándolos en el abandono, ofendiéndoles, maltratándoles, violentándoles, quitándoles sus bienes o lo poco que tienen. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad de los adultos mayores, el bienestar y cuidado que necesitan tener, la seguridad física, económica y social. Esto, por ejemplo, en algún momento recuerdo que se empezaron a hacer casas con, con- con la visión de que era en beneficio para el adulto mayor, buscando algunos espacios muy importantes para seguridad de ellos. Permítame un segundo porque se me está acabando la pila, la voy a conectar a mi computador. Un segundito. Eh, yo recuerdo que se buscaba mucho con el adulto mayor. Dices, ¿cómo necesitan ustedes sus departamentos de una planta para no tener un accidente en las escaleras? Poner unos barrotes en los baños, en las regaderas, buscar cómo donde haya gas tuvieran un sistema de control sencillo por si se les olvida y se pudiera cerrar, ¿verdad? Y se buscaba que no fueran pisos resbaladizos. Entonces, que el acceso a las necesidades de la casa fueran de lo más óptimas para su situación, que pudieran evitar un accidente. Entonces, ese es un tema muy interesante porque les estaba buscando esa seguridad y bienestar, tanto física, económica como social. La autorrealización, ¿verdad? Es otro tema, otro principio, que se permitan realizarse. Por ejemplo, yo en la universidad donde estoy, jubilan a los profesores, pero regresan a dar clases como hora clase por el valor que tienen. Entonces ya hay personas arriba de 70 años que siguen ahí dando clases y se les da esa buena vista de su utilidad hacia la sociedad, hacia otras generaciones, porque además, pues tienen mucho que dar. Yo tengo uno de mis profesores en España, que es mi amigo y que me ha prologado mis libros, que me ha revisado, que sigue promoviendo cursos, y mi maestro José María Méndez, que tiene un curso de axiología en axiología.net, por quien quiera visualizarlo en internet. Mi maestro tiene 94 años y sigue siendo vigente. Busquen a Edgar Morin, un filósofo muy interesante que escribió un libro a los 100 años de vida, tiene ahorita creo que 102, y él vivió desde la peste negra hasta el COVID y hace una historia muy interesante sobre cómo ha cambiado la sociedad. Entonces, no importa la edad, importa que les demos el espacio para realizarse, que les demos el espacio para seguir activos, ¿verdad? Y que se sigan autorrealizando, que sigan teniendo proyectos de vida, que se les dé el acceso a sus nietos, a sus bisnietos, a hacer actividades en el medio social donde nos pueden ayudar mucho por su sabiduría, por su experiencia. La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida, ¿verdad? Esta situación de buscar que los hombres y las mujeres, sin importar su edad, puedan tener acceso y disponibilidad a todo lo que necesiten, sin ningún tipo de distinción.
La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. Eso es muy importante, que se ha ido perdiendo y que me decía a mí, me acuerdo mi maestro que me daba antropología filosófica. No, ustedes los latinos tienen mucha reunión familiar, mucha protección familiar, hacen fiestas para todo con tal de convivir con la familia. Desgraciadamente ahora en nuestro país estamos viviendo violencia extrema que muchas veces la estamos normalizando y eso no es normal. Y también tenemos un problema porque ojalá que nuestras autoridades volteen a ver que somos un país que a pesar de todo lo que vivimos, seguimos siendo de la población más feliz del mundo. Pero bueno, que nos den las condiciones de vida. Nosotros queremos estar en paz y con nuestro sistema de salud óptimo, ¿verdad? Entonces, esos principios son muy interesantes porque desarrollan una transformación para el beneficio de todas las personas. Bueno, ¿qué más tenemos? El buen trato y la atención preferencial que se tiene que tener. No nada más es que sea preferente, sino que sea de buen trato, porque en muchos bancos los tratan muy mal y tenemos ya problemas con el adulto mayor porque, por ejemplo, la huella digital se va perdiendo y muchos trámites electrónicos son por huella digital. Incluso también se va deteriorando el iris o se puede desarrollar una catarata o un problema, entonces tampoco se puede dar. Entonces tenemos que buscar la forma de auxiliarlos, de ayudarlos. Muchas veces yo veo cómo los maltratan. Tiene tal documento rápido, tengo prisa, yo necesito trabajar, o sea, y los presionan, ¿verdad? Y eso pues es muy importante que tengan un buen trato hacia todos ellos, que los entiendan, porque además hay que entender que todos vamos para allá, salvo que nos moramos antes. El enfoque diferencial para el goce efectivo de esos derechos de la persona mayor, esa diferencia que se note, que ponemos atención, que estamos atentos, que queremos que por lo menos sepan y entiendan que los estamos realmente escuchando, atendiendo, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión que dentro de las mesas que teníamos de trabajo, se quejaban del trato de los doctores que no te ven a los ojos, que agarran un lápiz y te tocan si te duele una parte del cuerpo y me decían, pues no tengo lepra y luego no me ven ni a los ojos, por lo menos para saber que me está poniendo atención, ¿no? La protección judicial efectiva, porque además ha habido casos que como pasa mucho tiempo y que no los atienden o que les exigen moverse de un lugar a otro continuamente, pues eso tiene un cansancio o además una limitante para poder hacer algún trámite. La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención de acuerdo con su legislación interna. Que nosotros tenemos que adecuar nuestra norma, que eso sea muy importante. Un tema que hemos tocado aquí, se los he mencionado en diversas ocasiones, es el tema, la revictimización por la mala estrategia de redes que tienen que tener determinados grupos como la niñez, el adulto mayor, las personas con discapacidad. A veces llegas a una institución, no, aquí no es el trámite, vaya a otro lado. Y vas a otro lado y no, aquí no es, yo no sé por qué la mandaron para acá, vaya a este otro lado. Y nos traen peloteando a la pobre gente cuando no saben todo lo que tienen que pasar para moverse de un sitio a otro, ¿verdad? Y eso pues realmente revictimiza porque no están funcionando. En pleno siglo XXI, que incluso las instituciones se pueden crear un chat, un grupo en una plataforma donde pueden intercomunicarse para ver de qué forma pueden apoyarse. Los defensores de oficio que hacen mover mucho a las personas, incluso en espacios que no tienen la accesibilidad para su situación, en lugar de que una vez que inicien un procedimiento, a lo mejor darle seguimiento puntual en sus casas, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Algo que tenía el Tribunal Agrario es que iban hasta las comunidades, se llama, se hacían una justicia, ¿verdad? Que iba hasta su comunidad, hasta su ejido, para llegar a algunos trámites principalmente que eran simples como el tema de la herencia, ¿no?
Entonces, eso era una justicia de movilidad a todos los espacios. Entonces, es algo que tendríamos que transitar muchas instituciones para un mejor trato y atención. Los deberes generales de los estados parte. Fíjense, el Estado mexicano en todos los niveles, en todas las entidades federativas, tienen que adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención, tales como el aislamiento, el abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamientos, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de las personas mayores. En el tema de penas crueles, inhumanos y degradantes, ahí pueden entrar incluso las omisiones o los abandonos que se hacen en los hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, hay que saberlos mover, hay que asistir al familiar para ayudarlos a cambiarles un pañal, etcétera. Eso es muy importante, ¿no? Porque incluso les pueden causar un daño con esa omisión y eso es prevenible. Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente convención. ¿Qué quiere decir? Acciones afirmativas, es hacer acciones que por su situación de desigualdad puedan tener un piso parejo, una situación de igualdad en el estándar del adulto mayor, que es lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, poner muchas instituciones donde puedan a lo mejor atenderlos, que sean en planta baja, que no les hagan subir escaleras, que sea el acceso más inmediato, que tengan espacios donde se puedan sentar, esperar, que los baños sean adecuados, que ponerles incluso algunos tubos para que puedan ser pues mucho mejor para ellos, como cuando usan para personas con discapacidad. Cuidar que los baños estén limpios en las condiciones higiénicas necesarias. Y eso también es un tema de correlación, porque a mí me da mucho coraje que los espacios de personas con discapacidad o de adulto mayor, la gente abusiva no la respeta. Se estacionan gente que no merece estar ahí, que se puede caminar o mover, y entonces invaden esos espacios o utilizan estos baños hasta niños, ¿verdad? Porque ahí los mandan los papás y que orinan todo su baño, no sé, que no se mantiene con el respeto de ellos. O sea, es una cuestión que nos falta mucha educación. Las rampas, los accesos que deben de tener para personas con discapacidad, ahí se estacionan, no los multan, no hacen efectivo. Todo eso es algo que nos falta mucha cultura, pero que también las autoridades lo permiten porque no hacen las sanciones respectivas para su respeto. Se deben de adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a las personas mayor un trato diferenciado, preferencial en todos los ámbitos. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Los estados parte deben de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce, ¿verdad? eh, efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los estados tienen que tomar medidas, ¿verdad? Para realmente eh, tener ese mayor acceso sin discriminación, con cuidados integrales, incluido, como lo señalé, los cuidados paliativos. Entonces, es muy importante ver que todo eso tiene que ir cambiando. Por ejemplo, ahí habla de los enfermos terminales, el dolor que se tiene que evitar, su sufrimiento innecesario, intervenciones fútiles e inútiles. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en algunas instituciones hacen acciones o intervenciones que no necesita, que no son proporcionales. Eso significa la futilidad, ¿verdad? Que incluso en hospitales privados te hacen hacer pruebas o te hacen gastar en algo que no necesitas. Eso es un acto fútil.
y eso puede incluso recaer en un trato inhumano y degradante. Y en los hospitales públicos son omisiones, ¿verdad? Que no te hacen. Entonces también son útiles no hacerlo proporcional. Entonces, o inútiles, ¿verdad? Situaciones que no se necesitan hacer. Y eso de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento informado tiene que ser entendido, comprendido, e incluso ya lo comentamos hasta en la lengua materna, y que ratifiquen que entendió esa atención que se le dio. El artículo 10 habla de derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o crueles trotes inhumanos y degradantes. Tiene derecho a no ser sometido a esa situación y los estados tienen que tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo y de cualquier otra índole para prevenir, investigar y sancionar y erradicar todo tipo de esos tratos inhumanos o degradantes que puedan tener la persona mayor. El artículo 11 habla del derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de salud. El 12, derecho a las personas mayores que reciban servicios de cuidado a largo plazo. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y el acceso a la información. Derecho a la seguridad social y derecho a la salud. Las personas mayores tienen derecho a la salud física, mental, sin ningún tipo de discriminación. Aquí nada más los hago así enunciativos para que ustedes bajen ese documento y ya lo lean con más calma, porque tampoco es el caso que me pase leyendo los artículos de todo, ¿no? Entonces aquí los más importantes para nuestro tema. La toma de conciencia que dice el artículo 32, donde se deben de adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la convención y fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor. Ahora, para que la persona mayor llegue en mejores condiciones, también tenemos que dar condiciones desde el inicio de la vida, incluso desde que está en el vientre materno, que la mamá no le falten los elementos necesarios para un buen desarrollo y cuando nacen, pues el tamiz neonatal, las vacunas, procurar que pues no les falta buena alimentación, bienes básicos para un buen desarrollo. ¿Y por qué? Porque si invertimos en eso, la etapa de adulto y de adulto mayor, pues va a llegar con las mejores condiciones de vida, con las mejores circunstancias, porque esas etapas son fundamentales para una salud integral cuando es uno mayor, cuando es uno maduro, y mucho más importante porque nos van educando para que cuando lleguemos al tema de adulto mayor, evitemos incluso tomar situaciones de riesgo, alimentos que no necesitamos, hábitos insanos y llegamos a una situación mucho más saludable. ¿Qué hay como instituciones en estos temas? Esto es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y a dónde acudimos? ¿Qué hacemos para los adultos mayores? Por ejemplo, está el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, donde deben de atender y asesorar y presentar denuncias. Una asesoría con dependencias que nos maneja su ley en el artículo 28 de la ley de los adultos mayores a nivel federal. A nivel local también hay leyes y hay instituciones que lo atienden. Sería de buscar en internet y tenerlo a la mano, pedir información a las oficinas de gobierno. Está a nivel nacional el Instituto Nacional de Geriatría, que marca políticas públicas, recomendaciones, situaciones de prevención. El Instituto Nacional de las Mujeres, que también recibe ayuda, atención principalmente para las mujeres, ¿verdad? El sistema de DIF, donde puede llevar conciliación familiar, denuncia, el tema del abandono, el descuido, la negligencia y otro que perjudique con la ley, el artículo 22, fracción cuarta y sexta, que nos maneja el CEDIF. Pero aquí viene importante verlo porque puede haber otras cosas que se pueden ver a nivel local con los DIFs estatales. Eh, por ejemplo, es muy importante cuando hay abandono, cuando hay violencia, cuando falta de la alimentación, de la coordinación en familiares, en los apoyos, esa conciliación, porque a veces las demandas traen más rencillas o más efectos y lo que tenemos que ver es una conciliación, un buen arbitraje, ¿no? Las defensorías públicas que ayudan para el tema de la pensión alimentaria. A veces muchos hijos o nietos
se hacen con el desconocimiento de no poder asistir a los padres o a los abuelos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el tema de una denuncia popular, en su ley, en el artículo 5 fracción octava, las comisiones de derechos humanos locales, ¿verdad? También tienden a funcionar pues para ver alguna denuncia por abandono, por maltrato, ¿verdad? Por incluso que en una institución no esté haciendo su trabajo que le corresponde, pero sirven las comisiones de derechos humanos para ser quien haga un contrapeso, observe, señale, indique para que el gobierno haga su trabajo. El problema es que a la Comisión Nacional parece que no funciona, entonces hay algunas locales que sí, pues hay que tratar de ver por ahí. La Fiscalía, aquí pongo la de la Ciudad de México porque tiene denuncia por abandono y mecanismos alternativos de conciliación para el adulto mayor. Hay algunas fiscalías en los estados que no tienen esa particularidad, pero hay que hacérselo ver. Algunas tienen de víctimas, algunas tienen de mujeres o tienen otro tipo de temas, pero hay que activar esas estatizaciones. La vez pasada les di lo de Gaconamed, que también es muy importante que la tomen en cuenta porque ayudaría mucho para la asistencia del adulto mayor o todo el tema realmente de atención médica correcta, adecuada y proporcional. Y eso pues es importante que lo tengamos en cuenta. En ese sentido empezamos a ver la certeza jurídica, ¿no? El trato digno y apropiado. Los apoyos que tienen que tener las instituciones federales y locales, que eso se tiene que hacer la transformación con este tratado internacional, que yo espero que la Secretaría de Gobernación esté haciendo los apoyos y las interconexiones necesarias para que funcione este tratado internacional, ¿verdad? Como tienen que hacerse estas transformaciones. Recibir asesoría jurídica en forma gratuita, atención preferente. Las familias tendrán derechos a recibir apoyos y los subsidiarios de las instituciones públicas, como habla el artículo 5 fracción 3 de la ley de las personas adultas mayores. Entonces, esto es muy importante para que se tome en cuenta hacia dónde tenemos que conducir con esta reforma del Tratado Internacional. Una última reflexión con este tema de una forma transversal, no nada más del adulto mayor, sino personas que están en una situación de vulnerabilidad o realmente personas con discapacidad, el tema de los cuidadores, el tema de la responsabilidad de todas y todos. Miren, desgraciadamente estamos viviendo un mundo donde la autonomía personal se ha extralimitado con un libertinaje, no libertad, porque la libertad va con el ámbito de la responsabilidad, donde a veces se toman situaciones en un ámbito desproporcional, donde no entendemos al otro, donde no somos compasivos, no somos empáticos, y entonces hablamos de un autogobierno y un autocontrol. Sin embargo, la autonomía personal, esa voluntad, tiene que tener un respaldo reflexivo entre la razón y la emoción. Tiene que tener interacciones de ambiente y conciencia para ser más integral. ¿Qué quiere decir? Que la autonomía no es en ausencia, en soledad, es una autonomía relacional, porque no somos seres solos que vivimos solos por naturaleza o llegamos solos o nos damos solos, sino que somos seres sociales por naturaleza, como decía Aristóteles. Y en esa autonomía relacional tenemos que tomar decisiones no en ausencia o en solitario, Hola, sino sino en interacción con los demás. Sí, díganme. Bueno, bueno. Si pueden apagar el micrófono, gracias. Bueno, en ese sentido se ¿qué está, es hacer? A las 11 permítame un segundo, de la mañana, entonces, ahí está, listo, ya. Entonces, les estoy diciendo que en ese sentido estamos viendo una libertad individualista donde dice, mi vida hasta el límite del otro. Entonces, la relación se vuelve de conflicto y de intereses en soledad. El otro se vuelve un conflicto de tu situación. Decimos, el Estado no debe de intervenir, debe de ausentarse de coacción. Entonces ya se pierde el estado de garante, de ayudar, de apoyar. Y entonces se crea una indiferencia hacia la otredad y se elige en el vacío.
¿no? Cada quien como si viviera en una isla, como si no hubiera un ambiente social. Y eso, pues yo creo que está mal. Realmente hacia dónde tenemos que canalizar o ver la situación. Porque, fíjense, lo relacional es la base de la libertad. La libertad se fortalece con el otro, con el diálogo, con la convivencia, orientando la unión de las personas encausadas a ese bien común. Y el sufrimiento crea sesgos cognitivos por la vulnerabilidad que se está viviendo, ¿no? Entonces, el dejar abandonarlo, de hacerlo lo que quiera, me quiero suicidar, sí, suicídate, mira, aquí está la pistola, ahí vete por allá o aviéntate al metro, o ahórcate ahí, pero aquí no me molestes, a ver, haz lo que quieras por ahí. Y abandonarlo es crear desconfianza incluso en los profesionales de salud, en la debida empatía e interpersonalidad del respeto al necesitado, ¿no? Entonces ya perdemos esa interconexión, esa intersubjetividad que da la ética, ese respeto, esa armonía entre todos. Se pierde la coexistencia relacional, se pierde el bien común, se pierde la sociedad. Estamos en una debacle social que tendremos que reforzar y eso es muy importante tener en cuenta. Bueno. Por último, vamos a tocar un tema que me han pedido que yo desarrolle, que es el tema de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es del 2018, que a la fecha pues ya debería de actualizarse, ya debería de esa norma oficial, ¿verdad? Ver los cambios de condiciones que estamos viviendo, y con las lecciones del COVID más, que habla de factores de riesgo psicosocial, de identificación, de análisis y de prevención. El objetivo de esa norma es establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Solo comprende dos aspectos: los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, que comprenden estos factores. Ahí está mal escrito, perdón, que es un entorno organizacional favorable y de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo y la propia norma. El tema habla de los factores de riesgo social, que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño y vigilia, y de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprende las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando excede la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, posibilidad de influir en la organización y desarrollo de trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, la rotación de turnos que incluyen turno nocturno y turno nocturno sin periodo de recuperación y descanso, la interferencia en la relación de trabajo familiar, el eh, liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Aquí van a entender que muchos, incluso de ustedes que están aquí presentes o que gente que conocen, por ejemplo, viven esta situación de riesgo, de maltrato, de presión. Un tema muy importante son personas que incluso tienen un trastorno mental, que acuden a un tratamiento, un procedimiento, y que cuando regresan a integrarse, las, eh, las violentan, las ofenden, las discriminan, les hacen bullying, ¿verdad? Y eso incluso hace que rompa con su tratamiento y vuelvan a entrar en alguna crisis. Es una situación que se tiene que atender. Los excesos de trabajo, que no nada más nos exponen, si también nosotros nos autoinfligimos por querer ganar un peso más y hacemos dobleteos de trabajo. En los hospitales, las instituciones, a veces hay castigos que yo no entiendo por qué pasa eso, incluso con, eh, por ejemplo, los residentes que los castigan a doblar turnos, a más tiempo.
a no dormir y eso pues es lógico que afecta al sistema de salud. Entonces es una situación que se vive mucho y que aun cuando existe esta norma yo la veo incluso a veces que no es tanto eficiente porque aparte que no se atiende, no se sigue, no se cumple, no hay medidas complementarias para que realmente pueda funcionar de la forma más idónea, ¿verdad? Bueno. Los factores de riesgo psicosocial, los elementos del entorno organizacional favorable, derivan de la naturaleza del puesto, es decir, de las condiciones en las que se realizan las actividades, por lo que el análisis de estos elementos implican una evaluación de las condiciones en las que los trabajadores las desarrollan. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como la evaluación del entorno organizacional, no contemplan una evaluación psicológica de los trabajadores. No contemplan ni establecen ninguna obligación para utilizar un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales, conocer variables psicológicas internas al individuo, tales como actitudes, valores, personalidad, etcétera, y medir el estrés en los trabajadores. Un tema que estábamos viendo cuando se hizo lo de la reforma de cuidados paliativos es que para personas que trabajan con enfermos terminales, con personas que tienen cáncer, con personas que tienen una enfermedad psicosocial, o sea, grupos realmente complejos, la vulnerabilidad de los cuidadores, ¿verdad? De las instituciones, etcétera, pues es doble. Entonces tiene que tener un espacio incluso hasta de que tengan un tratamiento para que puedan sacar toda su situación, puedan estar mejores y se estabilicen emocional, psíquica y físicamente para que puedan estar pues mucho mejor. Cuando yo trabajaba en PGR, algunos puestos altos ahí, por ejemplo, les daban a veces un fin de semana completo y los mandaban a un spa, atención psicológica, masajes, relajación, etcétera, para que cuando regresaran al trabajo, pues pudieran estar mejor. Creo que eso sería muy interesante porque es parte de lo paliativo y poder regresar a tu situación de vida con las mejores condiciones sería un tema muy interesante a desarrollar. Hay lugares incluso que ya están viendo hasta las instituciones o los ministerios de la soledad por la situación de los abandonos que se tienen. Bibliotecas humanas, ¿no? De que la gente ya se siente abandonada y sola y en lugar de ir a buscar un libro, va a buscar una persona con quien platicar. Yo recuerdo mucho eso cuando estuve estudiando en España, que iba a los parques e incluso había gente mayor así sentados en una mesa con su ajedrez. Entonces tú te sentabas a jugar, pero era una forma de convivencia, de trato, de integración. Son cuestiones que se tendrían que hacer, ¿no? Porque muchas veces, pues ahí incluso el mismo trabajo fomenta los aislamientos. La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que deben establecer el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno, decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Cada centro de trabajo deberá elaborar su propia política con base en las condiciones de su centro de trabajo y sus posibilidades, de forma que se instrumenten acciones con compromisos que en la política se señale. Hay otros instrumentos jurídicos que también establecen ciertas situaciones para las madres solteras, los padres incluso también deben de tener, cuando tienen un enfermo en situación terminal, una persona con discapacidad, se tienen que hacer acciones positivas para estas personas por su situación de vulnerabilidad y la condición se le dé para que pueda desarrollar un trabajo, pero que también pueda tener pues realmente las mejores condiciones para su vida familiar y social. Eh, También se tiene que ver lo de la práctica de exámenes, ¿verdad? De médicos y evaluaciones psicológicas. Es una medida pues, realmente de aplicación general, es decir, que la entrada en vigor de esa norma no es de circunstancia que obliga a que lo realicen, sino para ello se requiere que se cumplan al menos unas condiciones, como las voy a señalar.
que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial. Y esto puede realizarse a través de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial cuando se tiene un nivel de riesgo muy alto, o a través de mecanismos por medio del cual el centro de trabajo recibe las quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y las denuncias de actos de violencia laboral. Aquí nada más que hay un tema muy importante que vivimos mucho en nuestro país, el tema de la corrupción y de la falta de personal para dar cumplimiento y seguimiento a esto a los lugares de trabajo, ¿verdad? Y la corrupción que se les dan a los patrones, ¿verdad? Que muchas veces son los mismos del gobierno, que tratan de que no se siga puntual esta ley, las observaciones y los cambios y transformaciones de políticas y atención que se tiene que dar. Que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador. La norma también prevé que los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas puedan efectuarse a través de instituciones de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. En todos los casos, el médico será el responsable de determinar la necesidad de la práctica de exámenes médicos a los trabajadores y o canalizarlos para que reciban atención psicológica. Que esto es un tema también complejo porque actualmente tenemos muchas limitantes económicas e institucionales para poderle hacer. En ese sentido, bueno, yo pienso que mi tema, las leyes son muy bonitas, los tratados internacionales son muy bonitos, los derechos humanos son muy bonitos, pero nos falta esa eficiencia institucional, esa eficiencia de Estado. Estamos en un momento que tenemos por realmente un Estado fallido. Entonces, por lo menos tendremos que tratar de hacer operar a las personas que se encuentran en las instituciones, porque muchas de ellas son gente muy valiosa, muy comprometida, de mucho valor, que puede ayudarnos a salir adelante y tratar de crear redes. La vez pasada me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y nada más, pues realmente compartimos las deficiencias que hemos vivido y las situaciones que estamos enfrentando, pero creo que estos cursos nos empiezan a dar luz para que no nos quedemos callados, para que podemos, dentro de tu ámbito de competencia, nuestro acto de interrelación, poder hacer el cambio, poder difundir, dar luz a otras personas que están en esta situación y que cada vez están más abandonadas y que puedan incluso incidir en la transformación social, institucional, etcétera. Y eso, pues ya nada más concluyo con una frase que a mí me gusta mucho de Sócrates, que cada uno de nosotros será justo en la medida que haga lo que le corresponde, a lo que cada quien puede hacer dentro de su medio y que muchas veces nuestro ámbito puede ser muy pequeño, muy amplio y tendremos que incidir. Bueno, yo con esto concluiría el curso, ¿verdad? Y bueno, es importante que veamos y que podamos apoyar a todas y todas las personas en nuestro ámbito de competencia y acción. Y cierro con una frase célebre que dice, oh Dios, haber llegado a la muerte únicamente para descubrir que no se ha vivido. Entonces, cada vez tenemos que vivir más y eso también lo hablo para el ámbito social. Bueno, en atención a lo que yo he dado, pues aquí concluiríamos. Yo sé que a lo mejor quisieran saber más y todo, trato de dar por lo menos cuestiones muy generales que puedan funcionar y que les ayude para su día a día. Ahí incluso están poniendo Rosalía que son leyes utópicas. No es que sean utópicas, es que no hay quien las active y a veces como las desconocemos no echamos a entrar no echamos a trabajar. Y eso es lo más triste por el tema del Poder Judicial, porque yo, con algunos amparos, yo he hecho a que esto sí funcione y que lo sancionen y que incluso entren en desacato y les puedan quitar hasta de los puestos. Entonces, hay formas de hacerlo, ya también les dije con lo que la CONAMED, a mí también me funcionó. Entonces, hay que hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito de competencia y no perder la fe. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, algún señalamiento? Ya sería creo que su última clase porque creo que el cierre viene el jueves. Yo no voy a poder estar con ustedes ahí porque yo tengo un compromiso y en ese momento voy a andar viajando. Pero bueno, yo espero que lo que les haya dado les haya funcionado. Me pidieron lo de, oiga, alguna bibliografía. Yo creo que ahorita ya compartieron el tratado
y hay un libro, no sé si ya se los compartieron, ¿verdad? Del doctor Guillermo Arechiga, ¿verdad? Que bueno, fue su profesor de ustedes y que aquí lo estoy buscando y que sería muy interesante. Si no se los han compartido, se lo hago llegar a Adriana para que en este momento yo se lo mande y es pues realmente se llama Espiritualidad en Cuidados Paliativos, que lo coordina el doctor Guillermo Eduardo Arechiga Ornelas. En este momento se lo paso a Adriana para que pueda compartir la referencia por si no lo tienen, ¿no? Pero realmente hay poca información sobre este tema que estamos construyendo este grupo y que a lo mejor no sabemos todo y a lo mejor pudiéramos encontrar más. Y en ese sentido, pues yo les pido que lo puedan compartir para que cada vez podamos hacer un curso mucho más completo. No puedo decir que lo sé todo o lo conozco todo. Tengo mis deficiencias y en ese tema pues estamos trabajando y construyendo. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Hola, no sé si me escuchan bien porque mi internet es un poco malo. ¿Lo escuchas bien, Cris? Súper, muchas gracias. Pues básicamente mi duda es si podría haber alguna sugerencia, ¿no? O sea, hay información, pero pues está muy separada, ¿no? En la ley, por ejemplo, general de los derechos de niñas y niños, en la del adulto mayor y así, en la Ley General de Salud hay algo que se puede tomar, pero más enfocado a las personas que requieren el cuidado sobre la Ujú. corresponsabilidad, pero no he encontrado algo muy claro, o sea, sí hay poco, ¿no? Por ejemplo, para los padres, en la de niños y niñas y en la de cuidado e instituciones, sobre la corresponsabilidad para las personas cuidadoras, ¿no? Sí, ese es un tema que es una materia pendiente. Les quiero comentar algo. Déjenme ver, pedir permiso a ver si lo puedo compartir. Hay una tesis doctoral de reciente, yo fui incluso sínodo, que fue alumna de aquí de este grupo y estamos pensando integrarla para eh, al siguiente curso que lo hizo para reformas del tema de los cuidadores, Cris, ¿no? E incluso que se incluye en la norma oficial mexicana y también en el tema de a lo mejor poder hacer unas adecuaciones en la ley de salud. Yo también le dije que tendría que ser la ley, el reglamento y la norma oficial mexicana. Muy interesantes, muy buenos, que incluso surgen de mucha teoría internacional, por lo regular no hay nada en México, y eso ayudaría a integrar ese tema de los cuidadores. Déjenme platicar con ella porque yo fui su sínodo y si nos puede compartir su tesis yo se las hago llegar, ¿va? O sea, los digo a Adriana y que se los mande a sus correos. Déjame platicar el día de mañana con ella porque no es algo personal y eso es interesante porque ella hizo un análisis principalmente para los cuidadores. Es un tema que es un pendiente. Como tú bien dices, hay, están aislados e incluso muchos son cuestiones de interpretación. Tú eres abogada igual que yo y sabemos que nosotros podemos rastrearlo o encontrarlo, pero no es tan sencillo porque es un tema de interpretación. La observación general número 15 de derechos de la niñez sobre el tema de salud también habla mucho de la corresponsabilidad, pero solo para la niñez, para hacerla eficiente. Entonces, sí necesitamos más, que sea algo más integral. Y como lo comenté, lo importante es que se crean redes de apoyo institucionales y sociales. Tú has de recordar, porque yo a ti te recuerdo cuando en algún momento trabajábamos en la Comisión de Política Comunitaria en materia de derechos humanos, que se trabajaba por grupos y se hacían redes para atender de ser más eficientes en la atención institucional. Pero eso pasó a la historia. Ojalá que se pueda retomar, por lo menos incluso en los estados, para que se pueda atender a nivel estatal y las instituciones funcionen. Y las comisiones de derechos humanos en ese tema, pues también no tienen nada.
Entonces, yo lo que puedo compartirles y ver si se puede difundir es el tema de la tesis de esta compañera y ahí hay mucha información que les pudiera ayudar. Muchas gracias. Ahí ya no te oímos bien, Cris, pero bueno. Vamos a darle ahora el uso de la voz a Víctor, como siempre tan participativo. Voy, permítame. Ya te escuchamos por lo No menos, podía ¿eh, encontrar. Víctor? Dale. ¿Qué Sí. hola, Víctor? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Bien, bien. Bueno, pues, agradeciendo las clases que nos dio, pues hay mucho que reflexionar. Ahorita con este tema de el papel de los derechos humanos en el cuidador, yo me he ido haciendo la idea de que, pues de alguna forma todos somos cuidadores, hemos sido, seremos y vamos en camino a que nos cuiden. Entonces, mucho de lo que me ha gustado, ya como la imagen que se me ha ido formando en todo este curso de la clase 1 a ahorita, y me hizo mucho sentido al final con el tema este de hablar de la norma 035, porque Ujú. finalmente si las instituciones están y no están funcionando bien, de nosotros mucho depende el forzarlas a que lo hagan. El andamiaje existe, pero no está funcionando bien. Si nosotros nos capacitamos, si nosotros, vaya, sí, saber nuestros derechos, por supuesto que es súper necesario, pero también reconocer a la persona que está del otro lado del escritorio o del otro lado de la mesa, que puede ser el trabajador social, el médico, el cirujano, el enfermero, reconocer su papel, saber lo que está haciendo por nosotros y en su calidad de ser humano, pues nos sirve mucho para empezar a hacer equipo y no llegar y nada más, pues exijo porque es mi derecho, ¿no? Tengo derecho a la salud, pues sí, pero hay que hacer muchas cosas, para lograr todo eso, pero sí me ha sensibilizado. Ahorita que se nombró un poquito lo de la norma 035, igual en un pensamiento horizontal, al menos en México, yo creo que mucho se va a poder cambiar ahora que se cambió la Ley Federal del Trabajo en el artículo, ahorita lo busqué rápido, el artículo 153, donde ya las comisiones mixtas de patrones, empleados y una autoridad ya son obligatorias a partir de ya para las empresas a partir de 50 empleados y más. La norma 035 exige que sea visible toda esta información en cuanto a prevención de riesgos psicosociales. Entonces, si nosotros como trabajadores, como personas productivas, lo empezamos a meter, pues claro que va a permear, pero es un trabajo del diario de todos nosotros. Entonces, ahí yo creo que me da la idea de que pues, es el activismo social de cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, grande o chiquita, no importa, si lo vamos haciendo, poquito a poquito va llegando. Eh, Como muchos de los temas que yo ni tenía idea en este mismo taller de Cuidando al Cuidador, pues para ir dando forma. Pues la verdad es que me gustó mucho lo que vi, las puertas que se me abrieron, las ventanas de pensamiento nuevo y pues muchas gracias por las clases. No, no, estamos a la orden. Creo que es un equipo interdisciplinario que se formó. Lo platicamos, yo incluso Memo Arechiga y Cantizani son mis amigos de años. Somos los que hicimos la ley de cuidados paliativos para que puedan saberlo. Yo desde el ámbito jurídico, entonces fuimos viendo la necesidad y hemos forjado. Aquí les estoy diciendo que las generaciones pasadas ya salió una tesis doctoral de una alumna de aquí. Así como tú estás integrando, ella lo integró e hizo un proyecto de ley que esperemos que estamos viendo cómo lo canalizamos para hacer reformas. Entonces ahí con algunos legisladores amigos estamos viéndolo. Y lo que bien dices, Víctor, la ley de oro, que no se nos olvide, tratar al otro como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos, no perder esa sabiduría de respeto recíproco. Enhorabuena, Víctor, y gracias por tus palabras porque nos ayuda a nosotros a seguir trabajando, colaborando y buscando más información para todos. Gracias. Sí.
¿Alguien más que quiera decir algo, que quiera comentar, verdad? Porque si no hay nada más, pues yo sería todo y yo espero que pues haya yo servido a su fin, al curso, ¿verdad? Que incluso ya estoy pensando integrar otras cosas nuevas porque cada vez me retroalimentan todos y nos vemos más humanos. Aquí en este grupo hay gente realmente que es admirable por su fuerza y por todo lo que se dedica. Yo la verdad también me retroalimento mucho y además tengo el gusto de poder escucharlos porque se da uno cuenta de muchas situaciones. Entonces, gracias también a todas y todos y bueno, pues esperamos que sigamos construyendo este proyecto y sigamos colaborando porque además es muy, muy valioso y cada vez somos más. muchas gracias y muchas gracias por todo lo que nos compartió. Perdón, aquí estoy Sí, hablando. sí, Y eso que ustedes hicieron la ley de cuidados paliativos me parece muy, muy admirable, el que hayan abogado pues, por todas las personas que están en esta situación, ¿no? sí. Y eso hace una diferencia enorme, ¿no? Pues sí, en cómo pasan, no sé, esos días, ¿no? Y para los familiares y para los cuidadores y para todos. Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. Yo creo que no es en vano, al contrario, es muy reconocido por todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y gracias también a ustedes. Que estén muy bien y traten de reunirse el jueves porque esta retroalimentación es muy importante para todas y todos y que ahí podamos estar. Yo, como les dije, no puedo por una cuestión de movilidad que voy a tener, pero mis compañeros sí van a estar, entonces por favor nos acompañen para el último día y el cierre de su curso. Así es. Adriana, pues parece que concluimos con gusto y además un grupo que nutre mucho de toda la información y toda la situación que vive. Así es, muy participativo este grupo, lo bueno. Sí. Y bueno, para platicarles nada más como para refrescar un poquito, recordarles que este fin de semana vamos a llevar a cabo el examen final. Va a estar disponible del sábado a las 8 de la mañana al domingo a medianoche. No que dure los 2 días, simplemente es que tienen ese espacio disponible para hacerlo. Entonces ustedes escojan el mejor horario que les acomode a ustedes para realizarlo. Aproximadamente se van a llevar como 1 hora en hacer el examen, más o menos, y una vez que acaben se pueden retirar. Van a entrar directamente a Canvas. En la última sección van a encontrar ahí el examen y va a estar habilitado, ¿no? En dado caso que tengan alguna complicación o lo que sea, por favor envíen un correo, ya saben, a contacto@biotica.com.mx para poderles contestar. Y la respuesta, debido al correo que les enviamos del periodo vacacional, pues más o menos les estaríamos contestando como el jueves 24 por ahí, de los que aprobaron y no aprobaron, aunque ustedes, claro, lo van a poder ver directamente pues ahí en la plataforma, ¿no? Ya con eso pueden saber si aprobaron o no, pero más que nada para lo que sigue, ¿no? Lo que viene después. En dado caso que no aprobaran o tuvieran, por algún motivo no pudieron hacer el examen final, el siguiente fin de semana, 27 y 28 de julio, van a tener disponible en el mismo horario, de 8 de la mañana, del sábado al domingo medianoche, el examen extraordinario para realizarlo. Igualmente es sobre 100, entonces, para realizarlo, y esa sería la última oportunidad para realizarlo. Eh, una vez terminado el tiempo, ya no hay oportunidad de hacerlo y solamente se puede hacer durante ese periodo. Entonces, no sé si tuvieran aquí alguna duda, ¿no? Bueno, para que sepan, Nada más luego de nos ibas esto, a decir perdón, nada más nos ibas a recordar que el examen sí es sencillo, ¿verdad? sí, es sencillo, es de opción múltiple, repasar lo que Es hemos estado congestión viendo. múltiple. Sí, de opción múltiple, así ustedes no tienen que desarrollar casi nada prácticamente, y que les iba a decir, también para que nos tengan un poquito de paciencia, porque estamos una vez que se acabe todo y les enviamos el correo de haber concluido el proceso, vamos a mandar a hacer la parte de los diplomas, que esperamos por el periodo en el que nos encontramos en el año, que estén como a finales de agosto, más o menos. Este,
Entonces, pues básicamente eso sería todo. Y no sé si hubiera alguna otra duda. Sí, perdón, no importa el tiempo que me tarde en hacer el examen, o si No, o sea, dices 1 hora, pero si me tardo 2, no importa. sí, no hay problema. Mientras estén en el horario que esté disponible, es Ok, suficiente. Ya si perfecto. lo empiezan a hacer a las 11:30 y se acaba a las 11:59, tienen 20 minutos, 20, 30 minutos para hacerlo y se les corta la mitad, no les va a dejar registrarlo, ¿verdad? Entonces, tómense el Perfecto. tiempo, planéenlo bien, ¿verdad? Y no lo dejen al último, por favor. Ok, muchas gracias. Va, gracias. Confusión múltiple, poco tiempo. Va, anotado. Cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves. Saludos. Gracias. Gracias, saludos.